Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Último programa antes de las elecciones. Y bueno, la reflexión obligada. ¿Vamos a cambiar el signo de este gobierno? ¿Vamos a cambiar la situación que tenemos los trabajadores en general, el pueblo en este país en relación al nivel de vida, en relación a nuestras posibilidades, en relación a nuestro anhelo, en relación a revertir la caída de carácter sistemático que sufrimos en nuestro poder adquisitivo, en nuestros salarios, en nuestro nivel de vida? Todo un desafío. Toda una situación para el nuevo gobierno que va a requerir de mucha decisión, de mucha creatividad, de mucho acompañamiento sobre todo. Y siempre venimos planteando el rol que vamos a tener los sindicatos en ese sentido. Ese rol que resulta de alguna manera, digo de alguna manera porque no realmente es así, pero de alguna manera contradictorio, porque los tiempos de nuestros representados son tiempos urgentes y los tiempos de la recuperación económica, social y política están mediados por un momento que no es el mismo. Y en ese sentido, entonces, los que representamos trabajadores vamos a tener que tener no solamente el día a día de la marcha de lo político, sino también cuál es la estrategia, hacia dónde vamos como país. Cuanto más rápido podamos construir un modelo de país, más rápido va a resultar esa recuperación, pero además vamos a ahorrarnos de contradicciones, de roces y de distintas problemáticas en relación a un nuevo gobierno que es el que todos deseamos, es el que todos tenemos que apoyar, pero también con el cual vamos a tener que articular en el futuro. La verdad, menudo escenario nos espera a aquellos que estamos al frente de distintas instituciones de carácter gremial reivindicativo. En ese sentido, bueno, no tenemos que olvidarnos que todavía los que gobiernan siguen gobernando, entre comillas, y en realidad la responsabilidad cae de lleno dentro de sus decisiones. Y mientras tanto, la economía sigue marcando determinados hitos, determinadas cuestiones que están al día a día del pueblo trabajador en general. Hoy tenemos una columna económica con, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Y tenemos una columna económica que tiene que ver justamente con cómo están las reservas y qué significa la caída de reservas. Vamos a charlar un rato de eso porque nos traes un informe interesante, ¿no?, al respecto. Sí, bueno, tiene que ver con lo que vos planteabas de qué va a venir para el próximo gobierno. Uno de los indicadores centrales es el nivel de reservas, pero no solo por la cantidad de dólares, sino porque, como vamos a ver, el nivel de reservas tiene que ver con el nivel del tipo de cambio y el tipo de cambio tiene que ver con el nivel de los precios. Con lo cual, bajas reservas implica, como vamos a avanzar después, un tipo de cambio más alto y eso va a acelerar los precios. ¿Qué son las reservas? Sí. Puedes hacer un alto ahí porque vos, obviamente, yo en menor medida, pero los que están detrás de esa cámara por ahí no conocen exactamente qué relación, cómo funciona esa relación. Ahora vamos hacia ¿Lo puedes eso. explicar? Sí. Sí. ¿Qué son las reservas para empezar? Bueno, son los activos que tiene el Banco Central en moneda extranjera, ¿sí?, que controla el Banco Central. ¿Esos activos qué son? Bueno, depósitos de oro, reservas de divisas, dólares, yuanes chinos, euros, plazos fijos, activos que tiene el Banco Central que deposita en otros bancos en el exterior, que le da un rendimiento, o los encajes de los ahorristas privados. Si un ahorrista tiene dólares en el banco, una parte va a las reservas. Esto es importante porque es una de las cuestiones que empezó a salir durante estos... Si yo tengo depósitos en dólares, hay una parte de esos depósitos que están se consideran reservas del Banco Central, el encaje, que se movilizan para evitar que salga todo el sistema. Mirá. ¿Qué
¿Qué es lo que pasó desde abril, que fue el pico máximo de reservas del Banco Central en adelante? Ahí traemos una de las placas. Lo que se ve es que luego del desembolso de 10.800 millones de dólares del Fondo Monetario, uno de los tantos desembolsos que hizo desde agosto del año pasado, las reservas llegaron a 77.500 millones de dólares más o menos. A partir de ahí, como se ve en el gráfico, empieza a caer hasta los 63.000 millones de dólares, ¿sí? En donde hay un nuevo desembolso, suben a 70 y ahí ya, luego de las PASO, se inicia la segunda caída de reservas. Dos cuestiones sobre esto. La primera para mencionar es que es mentira que la caída de reservas, el colapso de la economía fue a partir de las PASO, porque como se ve en el gráfico, la merma de reservas es anterior a las elecciones, a las primeras elecciones. Y el segundo elemento es que luego de las elecciones de las PASO, la caída de reservas alcanzó a casi 20.000 millones de dólares. En poco menos de 2 meses salieron del Banco Central 20.000 millones de dólares. Esto es lo que dice Macri, que lo culpa... Claro. Es increíble, ¿no? Porque Claro. Pensemos una cosa, que haya democracia y que haya libre elección de un candidato a presidente significa, o Macri lo hace aparecer como que es la culpa de los males del país, ¿no? Claro. Lo que muestran los Una datos, trampa. en realidad, es que ya la crisis económica empezó mucho antes. ¿Cuándo empezó? Bueno, en agosto del año pasado. Entre abril y agosto del año pasado, cuando el gobierno va al fondo. ¿Qué es lo que hizo el fondo? Darle un pulmotor a la economía. Como se ve en el gráfico, hoy las reservas son de 48.000 millones de dólares. El préstamo que nos hizo el fondo es de 55.000 millones de dólares. Depositó 50.000. ¿Qué quiere decir? Que si el Fondo Monetario no hubiera puesto los 50.000 millones de dólares, hoy no tendríamos reservas. Quiere decir que la crisis, en verdad, empezó en el 2018. El Fondo Monetario estiró esa crisis. Pero entonces lo que hace Macri se llama chantaje en mi barrio. Es presión al electorado para evitar que voten a la alternativa de gobierno que presenta el Frente para Todos. Es claramente... Claro, pero eso. en realidad es un chantaje que ni siquiera tiene elementos, porque la deuda está, lo que se debe está y lo que hay que pagarlo, Claro, digamos, no cambia nada. El elemento de Macri es que justo después de las elecciones Claro. hubo una devaluación de la moneda. Dos elementos para señalar. Esta pérdida de 20.000 millones de dólares de reservas tiene que ver en 60% con lo que hablábamos en una columna anterior, la fuga de capitales. Sí. Tanto por salida de depósitos, esto de los depósitos de los ahorristas, como compra de divisas, que se aceleró notablemente durante estos meses. Salieron alrededor de 11.000 millones de dólares. Y el otro es la cancelación de deuda que el gobierno viene pagando. Por eso el reperfilamiento, porque lo que está viendo el gobierno es que con los compromisos de deuda que tiene, más la salida de depósitos, no llega a cubrir hasta fin de año. Entonces ahí empezaron las restricciones del gobierno, la compra de divisas más de 10.000 dólares y el reperfilamiento. El cepo, este cepo regulado. Claro, y el reperfilamiento es decir, patear deuda para adelante, no pagarla actualmente. Reperfilamiento, perdóname, es bicicleta. No, en vez de pagar, es un default selectivo, básicamente. Bien. Es decir, estos vencimientos de ahora no los pago, los pagamos más adelante, obviamente le caen al nuevo gobierno, que Claro, va a tener que renegociar esa deuda. ¿Qué impacto tiene esto? A medida que van saliendo las reservas, uno de los elementos que permite la reserva es controlar el tipo de cambio. Permite cubrir las importaciones de la economía, la demanda de divisas que tiene la economía, y eso permite además controlar el tipo de cambio. Como vamos a ver en la segunda filmina, el tipo de cambio estaba en torno a los 45 dólares, pero fíjense cómo ya hacia el final, hasta antes de las PASO, había empezado la curva ascendente. Quiere decir que esta presión por la salida de depósitos y la fuga de capitales, lo que va dándole señales al mercado, entre comillas, es que el gobierno tiene menos herramientas para intervenir. Y eso se ve cuando el tipo de cambio pega un salto. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha compra de dólares y el Banco Central no llega a cubrir esta demanda. Un elemento que uno puede señalar es que luego de las PASO y como presión o chantaje, el gobierno no intervino las primeras horas en el Banco Central y ante la fuerte demanda de dólares se disparó. Como
como para tener argumentos el gobierno de que el problema era el retorno del populismo. El problema era a quién votaste, Claro. por lo tanto, mirá la consecuencia de a quién votaste. Claro, lo que uno puede ver es que el gobierno durante las primeras horas de la jornada del lunes no intervino en el mercado y eso generó la disparada del tipo de cambio. Hoy estamos en un tipo de cambio en torno de 61 pesos por dólar, como se ve en la filmina, luego de tocar el pico baja y vean que empieza una senda creciente de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que en un contexto de drenaje de divisas, como veíamos que diariamente el Banco Central pierde divisas, y un sendero creciente del tipo de cambio, lo que marca es que el Banco Central no tiene controlado ni la salida de depósitos o la compra de divisas, ni el tipo de cambio. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y ahí voy a responder tu pregunta inicial, es que cuando el tipo de cambio se devalúa, como la economía argentina está muy dolarizada y las grandes empresas fijan su rentabilidad y sus objetivos de venta en dólares, y hay otros exportadores que fijan sus precios en dólares en el mercado interno, cuando se devalúa la moneda aumentan los precios. Entonces, no es menor el hecho de tener un tipo de cambio que está descontrolado en el sentido de que no tiene control, no que se vaya a ir a 1000, pero sí que el Banco Central no tiene herramientas para contenerlo, ni que el Banco Central no esté pudiendo controlar la salida de divisas, porque eso lo que hace es impactar directamente en precios. Ya para cerrar, en el último mes la inflación fue del 5,9% en un solo mes. El mes anterior, después de las PASO, siempre después de la devaluación de agosto, había sido del 4%. Solo en 2 meses la inflación fue del 10%, que es quizás la inflación acumulada de un país desarrollado en 10 años. Nosotros la tuvimos en 2 meses. Esto lo que marca es que los precios no están controlados, están relativamente descontrolados. Esto vuelve a retrotraer sobre el dólar, tiene presión el dólar y esta presión sobre el dólar genera presiones sobre las reservas. Con lo cual, lo que quería marcar es que este círculo de reservas, tipo de cambio y precios, es muy importante controlarlo porque justamente se retroalimenta y genera este descontrol de la economía y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en los próximos meses. A ver, cuando Alberto Fernández plantea yo no sé qué políticas voy a aplicar porque no sé en qué condiciones voy a tener la economía, básicamente está viendo qué condiciones va a tener el Banco Central, cuántas reservas, cuál va a ser el tipo de cambio y cuál va a ser el nivel de precios para ver cuánto se tiene que recomponer de salarios. Lo curioso, digo, lo que vos estás relatando, de alguna forma es casi de manual, ¿no? De lo que sucede en una economía liberal que descontroló la forma en que adquirió deuda, porque descontroló de esa manera, las condiciones en las cuales tenía que pagar esa deuda y las posibilidades que tenía de pagar, reales que tenía que pagar esa deuda. Ahora, lo curioso de todo esto es que la pretensión por parte del gobierno es que la culpa la tenemos aquellos que ni siquiera gobernamos, sino que nos oponemos justamente a este mecanismo perverso que está llevando adelante. La verdad, todo es muy perverso, todo es un círculo absolutamente vicioso, y si no tuviéramos la manera, o en este caso técnicos que pudieran de alguna manera desentrañar esto y explicarlo en forma clara, terminaría absolutamente como una trampa sin salida, ¿no? Todos los opositores tenemos la culpa. Estamos yendo a un intervalo producto del espacio que cedemos para la campaña electoral de todas las fuerzas políticas. Nos vemos en un ratito con nuestro invitado de hoy. Gracias. ¿Cómo les va? Pues volvemos y nos encontramos esta semana con los sucesos políticos y sociales de nuestro vecino país Chile. Pero muchas veces también nos encontramos con que la derecha liberal dice el modelo chileno. Qué bárbaro el modelo chileno. Ojalá tuviéramos algo como el modelo chileno. Bueno, estalló el modelo chileno. ¿Qué quiere decir que estalló? Y que empezó a poner sobre la mesa las contradicciones reales que encierra
un modelo de exclusión de amplios sectores, amplísimos sectores de la población. Digo que explotó por el aumento del subte. Por eso hoy tenemos un invitado que tiene que ver, sí, tiene mucho que ver con el subte, ¿verdad? Beto, vos tenés que ver con el subte, ¿no? Sí, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Metro. Sí, del subterráneo. Bueno, explotó como decís vos, ¿no? Hubo un aumento de la tarifa, desde el día miércoles los estudiantes secundarios. Hay que entender esto, la organización sindical en general en Chile está muy atomizada. Entonces, en general, la resistencia son los sectores más juveniles. Ya lo hemos visto hace algunos años con la resistencia del movimiento estudiantil contra la educación privada, ¿no? En Chile, el tipo que estudia, después sale, trabaja y tiene que trabajar 10, 15 años para pagar el crédito que pidió para estudiar. Que pidió para poder estudiar. Ah, no se puede. Bueno, acá pasa algo por el estilo. Hubo un aumento de la tarifa muy grande del subte, llevaron el subte a $1.20, pero es lo loco de esto, que a los secundarios no lo afectaba, a los estudiantes secundarios. Pero fueron ellos los que tomaron la reivindicación. ¿Y cómo la tomaron? Empezaron a decir, juntémonos en tal estación y pasamos todo gratis. Es decir, se juntaban en una estación, hay videos que estuvieron... Pues sí, que en cambio de abrir los molinetes como hacen ustedes... Los rompían los molinetes. Rompían los molinetes. Claro, entonces se juntaban 100, 200 pibes, pasaban todo y rompían los molinetes, golpeaban y gritaban. Y eso empezaron a hacerlo en diferentes estaciones hasta que en un momento se empezó a generalizar. Y bueno, viste cómo es la derecha chilena, ¿no? ¿Qué dijo? Mandá a los pacos, mandá a paliar a los estudiantes. Y bueno, hubo imágenes que se vieron donde los sacaban, los pibes se colaban, pasaban, lo arrancaban de los pelos, los garroteaban a los pibes chiquititos, jóvenes de la edad de secundario, los garroteaban y los sacaban a los palazos la policía de adentro de los trenes. ¿Esto qué significó? Significó que la protesta se empezó a generalizar. Cuando empezaron a pegarle brutalmente a los pibes, empezó a salir todo el mundo y empezaba a haber pilas de estaciones, decía a las 13:30 en esta, a las 14 en la otra, donde se juntaba la gente y pasaban todos en masa. Los enfrentamientos con la policía cada vez fueron más grandes y la gente empezó a quemar las estaciones de metro. Quemaban las estaciones, quemaron formaciones enteras, quemaron el taller Neptuno, que es un taller, yo lo conozco, un taller modelo que hay en Chile, lo prendieron todo fuego. Y obviamente después lo que sucedió es que terminó generalizándose, porque en realidad el problema no era la tarifa. Quizás el que mejor lo explicó fue Medel, el que jugó en Boca de la selección chilena, que él hizo en las redes sociales, sacó un volante, que era lo que se volanteaba en los barrios de Chile, en los pueblos, como le dicen allá en Chile, donde decía, no es el subte, es la luz, es el gas, es el empleo, es la precariedad. Y explotó por el subte. Y explota por el subte. Y obviamente explotó de una manera que aparte el único lugar donde hay subte o metro es Santiago. Sin embargo, explotó en todo el país. Todas las ciudades hubo una protesta generalizada. Pineda obviamente responde que tira más nafta. Estado de sitio, toque de queda, como se decía antes. Toque de queda, saca a los pacos a la calle. La policía y obviamente el ejército chileno es una cosa fascista, brutal. Hoy los datos que está dando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son espantosos. 42 muertos, 12 mujeres violadas, toneladas de gente, 120 desaparecidos. No lo dice la oposición chilena, lo está diciendo la Comisión Interamericana. Repetí esos datos porque... 42 muertos hasta hoy, 42 muertos, 120 desaparecidos, 14 mujeres violadas. Esto es lo que hace el ejército genocida, ese ejército pinochetista que existe del otro lado de la cordillera. Hay una, como lo dijo Pineda, ¿no? La derecha, estamos en guerra contra el pueblo, en guerra contra la mayoría de los chilenos, en guerra contra la mayoría de los pobres chilenos. Obviamente, esto tendría que hacer replantear a gente como Esper, que en el primer debate lo ponía como modelo Chile. En el segundo no lo puedo poner porque Chile ya estaba prendido fuego. Claro, se complicó, ¿no? Claro, el modelo, el ejemplo, los países que andan bárbaros, miren cómo anda Chile. Bueno, a la semana, obviamente no puedo volver a poner ese ejemplo, ¿no? Vos fijate cómo hay una acumulación de bronca, una acumulación de frustración, una acumulación de pobreza, de malas condiciones, que llega un momento que explota. Digamos, esa acumulación termina pegando un salto cualitativo y aparece la explosión.
Obvio. Y esa explosión después se toma como brutal, como un exceso por parte de aquellos que vienen soportando durante muchísimo tiempo lo que soportan. No es que uno reivindique las formas violentas necesariamente, pero sí hay que entender cuál es la causa. Porque si se entiende que la causa es que hay gente díscola, entonces lo que se intenta hacer es lo que se está haciendo, reprimir, con lo cual se genera mucho más violencia y mucho más resistencia por parte de la población, ¿no? Mirá, hace la semana uno de los jugadores de la Universidad de Chile, que es uno de los equipos más importantes de fútbol, en un reportaje al final del partido, estaba reportando porque había hecho un gol, y dice, mire, yo lo único que le quiero pedir al gobierno que piense que una persona gana 400 pesos chilenos, que no sé cuánto es en dólares, 400 pesos chilenos, tiene que pagar 300 de alquiler, no puede vivir. Piense el tarifazo brutal que había aplicado Pineda en todos los aspectos, es decir, el aumento de los productos alimenticios, pero centralmente el aumento de la energía, fue demoledor, y obviamente estaba incubándose esta protesta que terminó desencadenada por los estudiantes secundarios. Los estudiantes en Chile siempre son un lugar sensible donde aparecen los reclamos sociales, ¿no? Bueno, ya lo vimos hace un par de años con las movilizaciones de secundarios, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, acá lo que fue es eso. Obviamente uno puede decir, está bien que mal resulte. No, ¿cómo está la cual? Nuestros compañeros, nosotros estamos en comunicación permanente con la Federación de Sindicatos del Metro de Santiago, estuvimos hablando con ellos, porque ante los hechos de violencia deberíamos saber si había compañeros lastimados. Por suerte no había compañeros lastimados, hubo 2 o 3 compañeros que fueron alcanzados por golpes, pero sí vivieron situaciones muy terribles con los compañeros cuando estaban quemando las estaciones que no podían salir. Bueno, por suerte no hubo ninguno con heridas graves ni nada por el estilo. Pero una situación muy difícil la que está viendo el pueblo chileno, y obviamente con un gobierno de derecha que aparece al mejor estilo pinochetista haciendo una masacre de la población, ¿no? Muy corto porque nos quedamos sin tiempo. Todos los regímenes liberales terminan de esta manera, digo en países dependientes, por lo menos en países en vía de desarrollo, ¿no? Y son modelos que tienden a la concentración del ingreso, al aumento de la desigualdad, y eso, como decía Beto, con cualquier chispa prende. Son modelos que buscan que el Estado intervenga solo para eliminar la regulación, porque no es que no hay regulación, sino que el Estado interviene desregulando, y eso genera desigualdades crecientes que obviamente terminan generando violencia en el mediano y largo plazo, porque además no es cierto que el Estado se va achicando, se va reconfigurando. Esos gobiernos tienden a reducir gastos en educación, pero aumentan los gastos en seguridad, en seguridad en policía o en el ejército, algunos de ese estilo. Entonces son gobiernos o estados que tienden a volverse más represivos, y siempre estas desigualdades generan violencia de este estilo. Y tenemos la posibilidad en este domingo de votar para que esto nunca más vuelva a suceder en este país, y empezar a seguir la tendencia como en el caso de Evo, que ya sabemos que ha ganado en la primera vuelta, que hay una discusión de por medio, pero que ganó y que va a llevar adelante o va a continuar con un programa que hace que Bolivia crezca un 6% anual en forma sostenida y continuada. Es la otra cara de la moneda de un país en vías de desarrollo, un país que no se puede definir como un país rico, pero que ha tenido la posibilidad de crecer, solamente tomando en cuenta que lo importante no es lo que nos piden desde afuera, no es lo que les conviene a los demás, sino lo que nos conviene a aquellos que tenemos que vivir dentro del país. Y en ese sentido, aquello que parecía como una ilusión en el modelo chileno, que era perfecto, que funcionaba en forma más o menos armónica, termina denotando lo que denota, ¿no? Que hay una profunda injusticia, una profunda desigualdad, que genera violencia, que genera exclusión, que genera sufrimiento para el conjunto de la población. Así que el domingo tenemos la oportunidad de que esto no suceda más en Argentina, y que no suceda en la Argentina
es un elemento muy importante y definitorio para que no suceda en el resto de la región. Entendemos que, bueno, ese es nuestro aporte, nuestra posibilidad, resistir y ahora votar. Y el domingo a votar y a votar bien, a votar por Fernández Fernández, a votar contra este modelo que genera en Chile lo que genera y que no podemos permitir que nunca más se vuelva a ensañar con nuestros compatriotas. Nos vemos en la próxima y festejamos el día martes que viene en la Cultura del Trabajo. Muchísimas gracias.